más todos los indirectos, le va a costar más todos los directos, va a tener peores regulaciones ambientales, va a tener peores regulaciones tributarias, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, yendo directo al plano, yo empezaría por esto, es decir, el Ecuador necesita entender que para crecer, las leyes tienen que funcionar en el sentido de crecer, no en el sentido de no crecer, ¿ya? Eso es el sentido de la ley. Ahora, el sentido secundario, creo que fue Mario o Esteban que iniciaron con el tema del Estado y del tema de la inseguridad jurídica y que toda la coyuntura ahora está en el tema del vicepresidente. Entonces estoy seguro que hay un vicepresidente mucho más poderoso que el presidente del Ecuador y que nadie sabe quién es, el vicepresidente de los Estados Unidos. Los gringos ni siquiera saben quién es el vicepresidente, en muchos casos. Y es por una sencilla razón. Es porque aquí en el Ecuador nos hemos acostumbrado, desafortunadamente, en que el Estado y la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional lo es todo, ¿sí? Es decir, la ley pasa por ahí, la ley es del Estado, el Estado es el que salva, el Estado es el que hace. Y claro, el resultado de hoy día que tenemos es que el 46% del PIB del Ecuador depende del Estado, depende del funcionamiento del Estado. Y eso promueve corrupción, obviamente, ante un freno económico, pues el freno es tremendo, ¿sí? Y obviamente todo lo que es desarrollo privado, ¿sí?, no tiene cabida, porque hasta inclusive, no sé si es que les ha pasado, ¿no?, pero es tan complicado la tramitología, que a veces pienso que la tramitología se vuelve complicada justamente con la función de mantener los puestos públicos, ¿no? Pero en fin, yo quería soltar estos temas así iniciales para ir directo al grano y no darnos vueltas. Bueno, voy a interrumpir un momento y creo que es así. Tenemos un sistema de tramitología creado, y esto lo hemos comentado varias veces, creado y diseñado para todo lo fácil poder hacer lo difícil, un sistema en el cual, y esto ya por lo menos algo hemos mejorado, pero nos encanta definir el micro, el pequeño, el mediano y el grande, y cuando tú hablas del reactívate, Alejandro, curiosamente se va en contra de la norma nacional, porque hay una definición tanto en norma nacional como en norma internacional de qué es micro, bueno, no tanto micro, qué es pequeño, qué es mediano y qué es grande, pero ahora definimos hasta 2 millones, hasta 300,000 y vamos acomodando las normas y las leyes. Y en el caso de agroexportaciones particularmente, que más o menos estarán en los 4.500, 5.000 millones de dólares al año en lo que vamos del año. Si uno va a preguntar, dependiendo el piso del Ministerio de Agricultura, para no irme fuera de otros ministerios, el concepto entre el piso 1, 2, 3, 5, 7, son conceptos diferentes. Entonces ahí vamos complicándonos bastante. Pero creo que Felipe nos quiere comentar algo también. Bueno, primero que nada, buenas noches, Mario, Rodrigo, Esteban, Alejandro, un gusto estar con ustedes. Felicitarles por este programa. Qué bueno que hayan estos espacios tan importantes para discutir temas nacionales que yo creo que son muy, muy fundamentales para el desarrollo del país. Pero a ver, yo de la pregunta que hizo Mario tengo dos respuestas. La primera, que a los ecuatorianos nos encanta la política, y especialmente en la sierra. Entonces, nos dan comidilla, es que es la verdad, nos dan comidilla con la elección de un nuevo vicepresidente y estamos felices, la novela, quiénes son los candidatos, nos saca un poco de la preocupación diaria del tener que trabajar en temas reales y retos, es decir, yo creo que es la verdad del país, es la historia del país, no me estoy inventando. Si uno lee García Moreno, lee lo del Faro, etcétera, 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 vamos a ver qué es así. Y la segunda, ya hablando en serio, en la parte ya más complicada, es la debilidad de nuestras instituciones, ¿no? Yo creo que tenemos unas instituciones muy frágiles, muy, muy débiles, desde el hecho de tener tanto cambio constitucional en la historia republicana, no ha permitido que nuestras instituciones se fortalezcan, ¿no? Es decir, el momento que uno tiene instituciones
instituciones sólidas, siguiendo el ejemplo que mencionaba Alejandro, ¿no? Instituciones sólidas como los tiene los Estados Unidos, no importa que te venga un presidente con tintes totalmente más radicales o rayando extremos no sé, de ridiculez o de locura o de fanatismo, etcétera, porque las instituciones soportan el sistema. En cambio, nosotros no. Nosotros tenemos un promedio de constitución, yo diría, cada 10, 15 años, desde la creación de la República. Entonces, claro, eso no te da esa fortaleza institucional. Pero el comercio exterior, curiosamente, sí te ayuda a través de los compromisos internacionales a fortalecer estas instituciones. Es decir, yo creo que si el Ecuador no puede, lamentablemente, por nosotros mismos, tener instituciones sólidas y fuertes, el hecho de comprometernos afuera nos obliga a respetar esas condiciones. Un ejemplo muy claro, ¿no? El hecho de pertenecer a la CAM, por ejemplo, el hecho de pertenecer a la Organización Mundial de Comercio, el hecho de haber suscrito el acuerdo con la Unión Europea, ¿no es cierto? El acuerdo comercial de la Unión Europea, nos obliga a seguir ciertas estructuras que a la final nos hace fortalecer en las instituciones. El respeto a la propiedad intelectual, por ejemplo, el respeto al arbitraje, a las mediaciones, a los negocios internacionales. De alguna manera, esos compromisos hacen que se vaya fortaleciendo la institucionalidad. Y un tercer elemento que le quiero agregar ahora, y un poco ya respondiendo directo a lo que Mario mencionaba, yo creo que hay mucho temor entre la empresa privada y el sector público, que esto sí es una herencia del correísmo, ¿no? Por ejemplo, yo veo en cualquier otro país, es muy fácil que un empresario entre a servir al país, salga de servir al país y no sea satanizado. Aquí no. Aquí si un presidente de un gremio entra a ser ministro, las cámaras están gobernando. O sea, no tenemos la facilidad de generalizar y no de individualizar. Es decir, nos privamos de muchos buenos nombres para ir mejorando el sector público, porque obviamente hay una satanización de este nivel de generalizar a todo el mundo, y esto sí, Correa lo manejó muy bien. Entonces, claro, si, por ejemplo, el día de mañana Alejandro Martínez entra a servir al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, le nombran ministro, ahí van a decir, Expoflores está tomado el Ministerio de Agricultura. Cuando no es así, yo creo que más bien los buenos hombres y los buenos nombres del país pueden tener esa fluctuación de ir y regresar del sector público y no atacar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sector privado se atrinchera, ¿no es cierto? Es muy difícil esos saltos del sector privado hacia el sector público o viceversa, y eso hace que las instituciones sigan siendo débiles, ¿no? Eso una pequeña lectura que les puedo plantear en estos momentos. Rodrigo, no sé si tú tienes algún otro cuestionamiento. Me quedaron algunas dudas. A ver, y yo creo que tú, Felipe, sí, en efecto, nos encanta la política, y creo que de una forma u otra nos incluye a todos. Pero cuando hablamos de los tratados internacionales, a ver, voy a recordar al expresidente. No queda más remedio a veces. Es un tipo que cuestionó, criticó todo lo que tuvo que ver con el acuerdo comercial. Recuerdo unos tweets de un ministro de Comercio Exterior en el mes de agosto, si no me falla la memoria, del 2014. Francisco Rivadeneira decía: hemos llegado a un acuerdo con la Unión Europea, salgo para el Ecuador a entregar los documentos al país. Mientras Francisco volaba sobre el Atlántico, un quinto columnista precisamente decía que nos vienen las nuevas carabelas a conquistar. Y con la misma viada, Francisco aterrizó. Creo que tuvo tiempo tal vez de tomarse una cola, cambiar de vuelo y regresar a Ginebra. Pasaron los años y parece que el economista cogió una calculadora a los muchos tiempos y se dio cuenta que el acuerdo con Europa no era nuevas carabelas, sino era cualquier cantidad de plata que le ingresaba al Ecuador, cualquier cantidad de empleo que estaba atrás de las exportaciones,
cambió de ministro de Comercio Exterior más rápido que inmediato, y yo estoy seguro que si hubiéramos jugado una apuesta en el mes de agosto del 2016, ninguno atinaba a que íbamos a firmar el acuerdo validado. El presidente mantuvo su ideología de no firmarlo él, firmó el vice. La presidenta de la Asamblea también se abstuvo, firmó otra del mismo combo, pero al final del día cerramos el 2016 con un acuerdo con la Unión Europea que ha permitido sostener millones de dólares en exportaciones, sostener algo de competitividad pese a los problemas internos y sostener empleo. Y en este momento, a pesar de los inconvenientes que han habido, y esto lo hemos conversado con varios sectores exportadores, inclusive flores, banano, camarón, vemos que las exportaciones son los que están sosteniendo la economía, más allá de las ideologías. Y eso creo que es lo importante. Una corrección nada más, no fue a Ginebra, fue a Bruselas. Lo que le tocó cambiar el viaje. Perdón. En Bruselas donde se negocian los temas. Me olvido del tweet, pero así fue. Sí, tal vez comentarte un poco de esa parte. Yo creo que a la final lo que le torció el brazo a un presidente que había escrito un libro en contra justamente de los acuerdos comerciales, y yo creo que fue la necesidad imperiosa del sostenimiento de las exportaciones, y dos, que no había política pública alguna que te supla o te compense el volumen de aranceles que tenían que subsidiar el gobierno ecuatoriano en caso de que se caiga el mercado con Europa. Europa exportamos 3.000 millones de dólares en exportaciones. O sea, no era lo mismo que intentó el gobierno del expresidente Correa con el ATPDA, que a la final trataba de subvencionar 50 millones de dólares promedio. Aquí, en cambio, diferente. Aquí les hubiera tocado él tratar de subvencionar para poder seguir accediendo al mercado de forma competitiva alrededor de 500 millones de dólares anuales. Y aquí hay un elemento adicional también, y que le quiero hacer, ¿cómo se llama? Con el hilo conductor de lo que mencioné hace un momento. ¿Por qué hablaba de que los acuerdos comerciales también fortalecen la constitucionalidad? Porque, por ejemplo, en compras públicas, recordémonos, Correa trazaba líneas rojas. En compras públicas vamos a trazar líneas rojas, no vamos a negociar compras públicas con Europa, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es eso? Porque el momento que tú te comprometes en compras públicas en un acuerdo con 28 países, te toca ser transparente. Te toca ser transparente. Y eso no querían. Está claramente el por qué no querían. Entonces, le alargaron lo más que pudieron, y ahora en grandes licitaciones, si se abrieran, obviamente les toca ser transparente con los países que vinieran a participar de Alemania, de Italia, de España, etcétera, etcétera, etcétera. Yo complemento una cosa ahí, si es que me permiten, un poco llevándolo lo que Felipe dijo hace un momento. ¿Por qué el sector exportador genera esta pseudo-institucionalidad? Y es evidente. Yo voy a poner las cosas crudas y claras. Si no hubiese sido por el sector exportador, no tuviésemos acuerdo comercial con la Unión Europea. Y honestamente, la parte arancelaria es esto, el acuerdo de la Unión Europea. Es lo más chiquito, es lo más básico. Porque el resultado del acuerdo comercial con la Unión Europea no solamente es que las exportaciones se mantuvieron o han crecido, simplemente es que las reglas de juego para entrar a competir a ese mercado son las mismas que el resto que lo proveen al mismo mercado. Eso es bueno. El Ecuador se está beneficiando, el consumidor ecuatoriano se está beneficiando también de algunas liberaciones arancelarias hacia Ecuador. Pero lo más importante, aquí y allá, son las reglas del juego. Y eso genera lo que más se necesita, inversión. Al final del día, el acuerdo comercial con cualquier país no es aranceles, es inversión. Eso es el resultado, porque las reglas se ponen claras a largo plazo. Como dice Felipe, no hay movimientos, no hay temas que se van a salir de la nada o se van a inventar porque no se puede, ¿sí? Porque ya no se puede. Inclusive hay mucha gente que está hablando del Acuerdo del Pacífico, la Alianza del Pacífico, ¿sí?
y le ven con miedo a México. A México no le interesa el Ecuador. Ni siquiera es el tamaño de una de las provincias de México. A México lo que le interesa es sumar productos del Ecuador a un mercado tan grande como el asiático. Pero lo que les interesa en el fondo es que las reglas de juego para Ecuador, para Colombia, para Chile, sean las mismas. Y las reglas de las inversiones puedan ser tan libres a que un mexicano puede invertir aquí como si estuviese en México, o un ecuatoriano invierte en México o en Colombia como si estuviese aquí. ¿Sí? Con esas mismas, digamos, solturas o esa misma comodidad que es la de invertir en el país de uno. Y eso son certezas, ¿sí? Muchos de nosotros, muchos de los populistas, como creería yo que es la palabra correcta, porque cada vez que cambiamos de constitución es por un populista que asoma por ahí, ¿sí? Pero estos populistas han llevado a la conversación de estas famosas coyunturas que ahora son las modas, como dicen ustedes, temas que no son ideológicos, no son ni siquiera ideológicos, son chismes mal llevados, chismes mal entendidos, bien comunicados, ¿no? Eso sí, porque se ha metido en la gente absolutamente todo, ¿sí? Que los aranceles nos van a matar, ¿no? O sea, que el rato que estemos liberando aranceles. Aquí el señor lechero nos puede explicar, ¿no? Que liberamos la leche y vamos a quebrar las vaquitas, ¿no? O sea, vamos a tener que deshacernos de las vaquitas. Y la verdad es que no hay que tenerle miedo, hay que entender que la competencia es lo que te hace mejor. Pero si las reglas son claras y son las mismas para todos, créanme que el Ecuador sí puede y sí sabe competir. Al final del día es un tema de no le tenga miedo a la competencia, téngale más bien ilusión a la competencia, porque la competencia le va a exigir ser mejor, le va a exigir ser muy dinámico, le va a exigir institucionalidad, le va a exigir que el Estado se haga del tamaño que necesita ser, no del tamaño que quiere ser. Hasta ahí nomás llego con esto. A ver, ahora una sola cosa, y Esteban, perdón, pero aquí es de cafecito, es justamente un tecito caliente en leche, ¿no? Le vas a aclarar lo del lechero. A ver, yo prefiero el vino, ¿ves? Yo igual, aquí está para que le vean, no le puedo enfocar, pero está con leche. Rivadeneyra. Tecito con leche. Yo estoy con mi Inca Cola, por si acaso. Se me fue la baba de la Inca. Pero el tema es ese, yo sí estoy convencido que, y esto lo he debatido ampliamente, la competencia crea excelencia, y la leche, en efecto, la leche se ha convertido en un producto que, primero, es de primera necesidad, nadie lo va a cuestionar, pero es un producto que está consiguiendo una relevancia política muy fuerte en la sierra ecuatoriana por una connotación social importante. Pero curiosamente, el otro producto que tiene una connotación social muy importante por la dispersión, y aquí voy a hacer una aclaración fundamental, es la papa. La papa se basa en reglas de juego de libre mercado, la leche con un mercado impresionantemente regulado por todos los lados. Pero yo me pregunto, cuando hacemos un análisis de las flores en mano de obra intensiva y mano de obra de empleo pleno formal, los dos grupos que más empleo formal conllevan, consolidado, creo que es flores y brócoli, que son los dos grupos de exportación. Y ahí viene un tema importante. Cuando hablamos de exportación, sí, como las reglas del juego no las imponemos puertas adentro, sí tenemos que tener reglas claras y fundamentalmente estables en el tiempo. Hace una semana atrás conversábamos, y con eso termino, con Pablo Campana. Me parece que en este gobierno, en un promedio por años, ya superamos el promedio de reformas tributarias del promedio de Rafael Vicente. Lo cual abona, no todavía. No, ese récord es bien difícil, ¿no? Ese récord es muy complicado de vencerlo. No, Rafael Vicente hizo 19 reformas tributarias. 19. ¿Cuántas vamos al momento? En el momento de este gobierno vamos 4, creo. Ya.
O sea, 2 por año y 1 por año, realmente. Está difícil llegarle al récord. Bueno, No, queda no, un ese año récord más, no le va a ¿no? Queda un No, año sí, más, pero denle muy chance. Un año más queda. Puede hacer A ver, 5. Llega. O sea, con Correa, acuérdense, las Navidades era pasar lindo la Navidad y el Año Nuevo estar pendiente del registro social a ver qué iba a pasar, ¿no? Siempre el 31 de diciembre. Los 14 años estuvo el hombre en el poder, o los 12. Así es. Yo siempre tengo la obligación, y mi presencia acá se justifica, fundamentalmente porque busco aterrizar los temas y ponerlos a la mano del ciudadano común. Y la pregunta va para los dos. Todo lo que hemos hablado, tratados comerciales, aranceles, en fin, ¿qué peso tiene, por ejemplo, en este momento, particularmente en este momento, en el actual, en relación a una de las grandísimas preocupaciones, casi colindantes con la tragedia que actualmente vive el país, que es el empleo? A ver, Yo, si quieres, si te quieres, respondo yo. No, los dos, es para los dos, para los dos. Ah, es para los dos. dale, Alejandro. Voy yo. Tú preparas la respuesta más elegante. A ver, para mí es bien simple. O sea, la inversión es la fuente que genera riqueza, ¿sí? Es decir, cuando una persona, un grupo de personas se unen y generan inversión, lo hacen porque hay oportunidades. El significado, o más bien dicho, el hecho de que una inversión se dé, ¿sí?, genera, por lógica, empleo, ¿sí? Ahora, ¿qué limita la inversión al Ecuador? Al Ecuador limita la inversión muchísimas cosas, pero si queremos resumir así como 3 grandes objetivos que los tengo yo claros, ¿sí? Porque seguramente entre los 5 lleguemos a unas 45 objetivos, pero yo creo que hay 3 objetivos súper claros. La una, lo que dijo Felipe, no podemos estar moviendo constitución y leyes aquí como si fuera chiste. No me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, no, hace 2 años que hicimos un análisis. Cada 18 minutos había un cambio de norma o ley ecuatoriana. Cada 18 minutos. O sea, es una locura, ¿sí? Y esto es tan sencillo como preguntarle a una persona que ha querido invertir en Ecuador, en oportunidades, ¿sí? Llega, hace una investigación muy básica, no es que hace una investigación profunda, sino muy básica, ¿sí? Y básicamente a los 2, 3 días que está aquí en Ecuador dice, no voy a invertir. ¿Por qué? ¿Cómo hacen empresa en Ecuador? ¿Sí? Independientemente de lo que hoy existen leyes, ¿cómo hacen empresas? Si se pasan cambiando regulaciones y leyes cada cuarto de hora. Si es que la institucionalidad que tanto habla Felipe acopla las regulaciones a si es lunes, si es martes, si es la abuelita, si es la tía, si es el Felipe, si es el Alejandro. Es decir, todo se acopla un poco, a veces al billete, a veces al momento político, a la coyuntura famosa, a veces a muchas cosas. Entonces, la primera parte gruesa, que yo diría, es esta parte fuerte que tiene que ver con dejemos de hacer tanto cambio. Estamos dolarizados desde hace 20 años. Por favor, gracias a Dios estamos dolarizados desde hace 20 años porque esa es la única estabilidad que nos ha dado, ¿sí? Pero se necesita esa estabilidad. La segunda cosa es que se necesita pensar distinto. ¿Cuál es el pensar distinto? El Ecuador no puede hacer ajustes monetarios, ¿sí? Es decir, esa parte motivacional que existe en ciertas otras economías, el Ecuador no las tiene. Lo que quiere decir que la motivación para invertir tiene que ir por otro lado. Yo sí he sido claro, la motivación de inversión aquí es que las leyes, para cualquier ecuatoriano, sea este trabajador, sea este empresario, sea este público, ¿sí?, deberían fomentar el hecho de que cada uno de ellos eventualmente busque emprender. Pero ahorita las leyes, las normas,
lo que te dicen es, ¿para qué quiere emprender? Yo me quedo trabajando para el señor Felipe Rivadeneira, porque si me despide, salgo millonario y saldré a gastar la millonada y después conseguiré otro. Y el sector público es lo mismo. ¿Para qué voy a emprender? Si yo puedo más bien generar más trabas y ganar más plata por ese lado. ¿No es cierto? Entonces, la segunda es que las cosas tienen que buscar que el ecuatoriano, buscar que cualquier persona en el Ecuador quiera y busque invertir. Pero si uno lee las cosas, ¿en serio vas a invertir? O sea, realmente la gente se sorprende cuando vas a invertir. Y la tercera cosa, que para mí es la más importante de las otras dos, es la competencia. Competir, 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 competir. Eso es lo que hace que, por ejemplo, en el caso exportador, ¿sí? Yo les diría, el 80% de las luchas que tenemos con Felipe no son afuera, porque afuera las reglas son claras. Compita, puro, déjense cosas. Aquí están las reglas claras, compita, ya están. Las broncas son aquí. Pero lo interesante de saber eso es que si uno le pregunta a cualquier exportador, no le teme a la competencia. Le teme a los cambios de aquí, del Ecuador. Pero para competir está ahí. Y esa competencia le hace sano, le hace cambiar rápidamente, le ajusta. Entonces, competir es súper, súper importante. ¿Dale, Felipe? A ver, yo respondiéndole un poco a Esteban, hay un tema fundamental. Trabajar en el sector exportador es chévere, es la verdad, es chévere, es un trabajo que te conecta al mundo, ¿no? Es un trabajo que te abre la mente, es un trabajo que tú tienes de alguna manera ese contacto desde la primera cadena hasta el último de los miembros de una empresa exportadora, tienen ese contacto con el mundo y eso es realmente algo que al país le cambia. Segundo, el sector exportador es un gran generador de empleo, es un gran generador y de empleo sostenible sobre todo, ¿no? Actualmente el sector exportador te genera más de 1.300.000 plazas de empleo directo. Y estamos hablando de que de empleo indirecto serán 2 millones y medio. Entonces, es un tema interesante. Y a medida que vas creciendo como sector exportador, es decir, mayor volumen de exportaciones, en canasta exportable, no solo en dólares, ojo, en canasta exportable, es decir, van apareciendo nuevos sectores de exportación, se genera empleo sostenible. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con la exportación petrolera. La exportación petrolera, ¿qué es lo que hace? Te genera un boom de ingresos para el Estado, ¿no es cierto? Eso no es sostenible porque tienes un precio ahí que te va ir midiendo. Ya hemos vivido 2 booms petroleros en el país y las consecuencias cuando cae el boom petrolero, tenemos los niveles de desempleo más graves. Después de los 70, las crisis de los 80 y la crisis que estamos viviendo ahora. Es decir, es así de simple, ¿no? Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, el hecho de que tú vayas teniendo una agenda comercial agresiva, en el sentido de que vayas asegurando mercados, te da posibilidad de que esas reglas de juego que Alejandro menciona, que ya se definen, empiecen a jugar los verdaderos empresarios, no los empresarios, ¿no? Los empresarios de esos que viven alrededor de la carroña del Estado y buscando hacer la trampiña ahí todo el rato, esos déjales de ahí, porque ellos se mueren solos a medida que el Estado pierde esa capacidad de mover recursos. Pero si tú tienes un sector exportador no petrolero que le supere en un futuro 2, 3, 4, 5-1 las exportaciones no petroleras a las petroleras, como ocurre en el Perú, como ocurre en Chile, como ocurre en Colombia, ya a la final el Estado juega un papel inferior que el sector privado, y el sector privado es quien se bate en el mundo. Pero para eso, lamentablemente, sí necesitamos que hay una política de convencimiento, una política de priorización de que el Ecuador es un país agroindustrial, es un país que tiene una riqueza infinita y que tiene que alimentar al mundo y que tiene que dedicarse exclusivamente a exportar. Y teníamos un gobierno, el gobierno anterior, cómo satanizó que éramos exportadores de sectores primarios, me acuerdo que decía esto.
sea, como que el Ecuador era de banana república, no república, algunas cosas así, para irlo poniendo. Tantos temas que fueron metiendo ahí, cuando debería ser un orgullo para el país ser el mayor exportador de banano, de camarón, de café, de cacao, de atún, de flores. Es decir, eso debería ser un motivo de orgullo nacional, porque es así. Uno llega al mercado en Santiago de Chile y no te venden el camarón, pues. Te dicen camarón ecuatoriano, así te lo venden. Y así debería ser. Entonces yo creo que, por ejemplo, si vamos asegurando esos mercados, como mencionaba, vamos fortaleciendo la institucionalidad, como les decía, que ya lo hemos hecho, dimos un salto enorme como país, al estar dolarizados, 1, 2, al haber suscrito el acuerdo con Europa, ¿no es cierto? 3, debemos firmar con Estados Unidos, con Canadá, con la Alianza del Pacífico, porque esos son oportunidades para lo que el Esteban decía, reales, palpables para la gente. Porque si el día de mañana se abre un negocio de exportación a México para hacer un encadenamiento productivo y venderle aguacates, se va a generar millones de hectáreas o miles de hectáreas, o no hay millones en el país, la verdad es limitado, miles de hectáreas de aguacate que va a generar empleo en el sector agrícola, va a generar empleo en el transporte, empleo en el empaquetamiento, empleo en la comercialización, empleo en la parte logística aduanera para el envío. Entonces, tienes un círculo virtuoso, porque eso encima más te va a traer ¿qué? Divisas para el sostenimiento de la región, que Rodrigo lo decía muy bien. En la pandemia, el sector exportador ha demostrado que es el sector que realmente sostiene la dolarización. Porque los otros 5 sectores donde viene el ingreso de divisas cayeron, se desplomaron. Petróleo, precio negativo, cero, es decir, no había precio. El tema del turismo, quedado, en la pandemia quedado, y le va a costar muchísimo recuperarse. Multilaterales, ahí estamos rogando para que nos presten plata. Inversión extranjera, muy, muy baja, por obviamente todo lo que hablamos al inicio. Y las remesas de los migrantes caídas en un 20-30%. Entonces, el sector exportador tenemos que apostarlo. El país tiene experiencia, pero obviamente necesitamos generar, como les digo, esa política de consenso, ese orgullo nacional de ser un país exportador, en el cual sociedad civil, academia, políticos, asamblea, etcétera, lo vamos haciendo. Y yo creo que de alguna manera ya se está generando esa conciencia. Hemos visto, por ejemplo, en la asamblea, que se han aprobado en los últimos 2 meses, sí, 2 meses y medio, 2 acuerdos comerciales con la mayoría de votos. Nadie se ha opuesto. Solo algún desubicado que tal vez llegó tarde a la asamblea. Pero el acuerdo del EFTA, ¿no es cierto?, que es un acuerdo comercial importante que nos asegura todo el territorio europeo. ¿Para qué? Para el Ecuador. Ser soberanos en eso, es decir, tener esa sociedad, ya no tener que depender de que ojalá no sean malitos, nos den una preferencia arancelaria. Se aprobó con el 100% de los asambleístas. Creo que solo los de la Revolución Ciudadana se quedaron afuera por resentidos. Pero de ahí el tema del Reino Unido se acaba de aprobar el día viernes, también con 102 votos. Creo que solo la Revolución Ciudadana no votó porque ahí tenían su resentimiento porque son panas de la Sánchez. Pero de ahí el resto aprueba. Es decir, ya de alguna manera se está generando esa conciencia de que el Ecuador tiene que ser un país exclusivamente exportador. La industria tiene que enfocarse a exportar. El emprendimiento en el sector exportador es chévere. Herramientas virtuales nos están acercando. Ahorita ha habido un rompimiento de paradigma muy, muy interesante. FedExpo lanzó hace 2 semanas la primera feria virtual de negocios y tuvimos más de 500 compradores, participaron alrededor de 200 empresas y para una empresa pyme, creo que costaba promedio 250 la inscripción. Con stand y con todo, 5 días de feria abierto 24 horas. Esto una pyme sí te puede invertir, una pequeña y una mediana. En cambio, el irte a una feria afuera, pagar el pasaje, el hotel, conseguir el stand, perder el miedo de ese contacto, también son temas que se han complicado. Entonces, a la final, sí se puede, ahorita lancé una batería de temas, pero lo que voy y concluyo, yo creo que necesitamos un verdadero plan nacional de exportación. Es decir, algo que nos diga de aquí el Ecuador al 2040,
va a ampliar su canasta exportable a la mayor capacidad posible y ver lo que el mundo está comprando y nosotros venderles. Porque el momento que vendes, traes dinero, hay empleo. Si no, lo otro es vivir de la política y la discusión de etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es a la final demagogia, porque no, yo no veo la forma posible de que se genere en un país tan pequeño como el nuestro levantamientos grandes de números de empleos, sino es a través de conseguir estas inversiones que Alejandro bien lo dijo, pero que sean inversiones no para no generar riqueza en el país, sino para generar riqueza y negocios estables a largo plazo con un mercado mundial, no con un mercado de este porte como es el ecuatoriano. De las tres cosas que dijo Alejandro, dos de ellas son consecuencia y una es verdaderamente el origen. O sea, la inversión es una consecuencia de hacer cosas bien. La estabilidad básicamente también es una consecuencia de tener competencia, reglas iguales para todos, y si es que son reglas que son europeas, son mejores todavía. Si es que competimos con México, que si competimos con Estados Unidos, mejor todavía. Porque al final lo que dice Felipe es que necesitamos crear puestos sostenibles, porque hay diferentes clases de puestos de trabajo. Puestos de trabajo creados por el sector público, esos no son sostenibles. Puestos de trabajo creados en la calle para limpiarte el parabrisas, eso no es sostenible. La única cosa que es sostenible a largo plazo es la creación de valor, la creación de que las empresas creen valor. Para crear valor las empresas, nuestra sociedad tiene la obligación, la única obligación, institución que tiene obligación de crear valor es la empresa. Y la creación de valor se la hace en medida de la libertad económica de la empresa. Por cuanto los gobiernos o los candidatos nos prometen puestos de trabajo, debemos estar seguros que a continuación las acciones desembocan en la creación, deberían desembocar en creación de libertad. Y lo digo esto porque creo en los planes de desarrollo que no existen realmente. Porque Felipe dice que deberíamos tener un plan de desarrollo de exportación. Yo personalmente no creo que debe haber un plan de desarrollo. Creo que debe haber competencia. Creo que debe haber condiciones, creo que debe haber estabilidad, pero un plan en sí mismo no lo veo así, porque pongámoslo de esta manera. Hemos tenido desde el 2007 hasta el día de ahora, el petróleo sigue siendo número uno, a pesar de los planes de desarrollo y de la matriz productiva que teníamos, sigue siendo el petróleo número uno, el banano sigue siendo número dos, los camarones siguen siendo número tres, el pescado. Ahí te corrijo, 4, Mario. perdón, Dijiste totalmente al revés. Camarón, banano y petróleo. Camarón, banano y... A ver. Así está ahora. Así es. Pero ahorita. No, ya desde el año anterior, desde finales del año anterior. Quisiera hacer una nota ahí simplemente un punto de información. Al gobierno le encanta generar puestos de empleo que tenga vinculación con el petróleo, porque el petróleo es lo que les llega directo al bolsillo de papá gobierno. Cuando son exportaciones privadas, ahí la cosa es diferente, porque esa plata sí se distribuye realmente en la economía. Lo otro queda en manos de papá gobierno para pagar burocracia. O sea, yo sí quiero corregir una cosa ahí, Mario. Sí, claro. ¿Por qué Felipe habla mucho del plan, de este plan que estamos conversando? Justamente el Ecuador sigue vendiendo y exportando lo mismo, solo que en diferentes cantidades, porque no ha hecho el trabajo que justamente Felipe dice. ¿Sí? Les pongo el caso más claro, les pongo dos ejemplos bien claros. El primero es que para el acuerdo comercial con la Unión Europea, el Perú y Colombia prepararon tan bien a la parte privada que les dijo con mucha claridad: de aquí en 8 años, ¿sí?, le recomendamos que ya no produzca o ensamble vehículos. ¿Por qué? Porque estos vehículos van a venir así. De aquí a 10 años, le recomendamos que invierta en aguacate o que invierta en uva. ¿Por qué? Porque estos están liberados y curiosamente la demanda es de este tamaño. ¿Sí?
Resultado de eso es que el Perú ya no ensambla vehículos. Evidentemente tiene miles de hectáreas de aguacate y miles de hectáreas de uvas. ¿Sí? Porque su planteamiento fue un planteamiento entre la parte pública y la parte privada bien analizado, bien estructurado, bien comunicado. En el Ecuador se firmó el acuerdo comercial el 16 de diciembre, si no estoy equivocado. Sí. No, el 16 de diciembre, ¿ya? Del 2016. Recién en marzo de 2017, ¿sí? Se publicó cuáles eran las liberaciones arancelarias futuras, tanto para el Ecuador como para la Unión Europea. O sea, qué irresponsabilidad la nuestra de firmar un acuerdo comercial sin ni siquiera comenzar a decirle desde antes, ¿sí? Comenzar a contarle desde antes, no solo al inversionista, al público en general. Porque una cosa que yo descubrí ahorita en la pandemia, no sé si les ha pasado, me da lástima que es vía la informalidad, pero tú hablaste, Mario, de la libertad. Y la libertad, sí, estoy de acuerdo. La libertad fomenta justamente que personas, que la capacidad del talento humano real, ¿sí? Se convierte en valor para otra persona. Sea en producto, sea en servicio, sea lo que se necesite. Y a la larga eso es lo que estamos conversando, que es libertad. El Ecuador necesita un poquito bajar la guardia en un montón de cositas y dejar libertad. Pero sí, como dijo Felipe, establecer una línea clara del hacia dónde. Un fabricante de vehículos en Ecuador, sí, o sea, suena bonita la inversión, pero vamos a seguir pagando aquí nosotros 35 o 40% de arancel para que una fábrica de vehículos siga funcionando. Yo no sé, el vehículo es un bien de trabajo también. Alguien me decía el otro día, hice la comparación. Para que sea más caro, Alejandro. Exacto. ¿Cuál es el instrumento más importante de un panadero? Y curiosamente no es el horno, es la camioneta. Pero ese panadero aquí paga $30,000 por la camioneta y en Colombia paga 14. Entonces, ¿de qué competitividad estamos hablando? Exacto. Discutíamos con el gobierno cuando querían liberar el famoso combustible de diésel, ¿no? Y los transportistas se quejaban aquí en Ecuador. Yo decía, oigan, de Trujillo a Lima, con un diésel de $3.70 el galón, cuesta $350 llevar un contenedor de 40 pies. Y es el doble de distancia que de Quito a Guayaquil, que con un diésel de 1.07 nos cuesta $750 llevar el mismo contenedor por la mitad de distancia. Entonces, el problema no es el diésel. Definitivamente el problema no está en el combustible, está en otro lado. Entonces, sí, hay que entender que esa libertad es fundamental, la libertad de competir, de entender que la estructura del Ecuador es y debe ser exportable. Lo dijo Felipe claramente, para poder nosotros ser sustentables en desempeño de empleo, en creación de empleo, en manutención de empleo, necesitamos comprender qué quiere consumir el mundo y comenzar a ver de ese consumo, de esa demanda, qué es factible hacerlo bien en Ecuador, ¿sí? Y qué se necesita cambiar en el Ecuador para ser competitivo en esos productos y competir. Pero aquí hacemos al revés las cosas. Sí, déjame decirte que si es que entendí bien, si el plan que tiene en la cabeza Felipe, que ya le vamos a preguntar, es abrir las puertas en el tiempo programadamente y dejar que se vayan desarmando ciertas industrias que no tienen sentido ni razón de ser para dejar entrar y a su vez para que las inversiones entren y nosotros podamos exportar, pero paulatinamente con tiempo, en ese sentido estoy 100% de acuerdo, Felipe. Sí, la idea es abrirnos al mundo, es decir, lo que tú decías, Mario, hace un momento, y lo que decía Alejandro, ¿cómo puede ser que en este país sigamos pagando por un vehículo el doble que nuestros países vecinos? Yo la verdad que no entiendo. Primero que no entiendo cómo alguien se gasta esa plata, para empezar. Pero bueno, ya cada uno hace con su plata lo que le da la gana, pero es realmente
de locos, o sea, de locos. Y además, un tema, el Plan Nacional de Exportación que ya le entregamos del marco metodológico en una especie de borrador al Ministerio, esto va a ser un aporte de FedExport hacia el gobierno. Esperemos entregar el marco metodológico, es decir, la hoja de ruta en el mes de agosto. Nos estamos basando literalmente en el peruano. El peruano, para mí, me parece que han metido unos golazos de media cancha enorme con esto. Volviendo al ejemplo del aguacate. El Perú hizo bien sus trabajos en el 2005 y ahora hace 10 años, 12 años, en el Perú no había un árbol de aguacate en todo el Perú. Y ahora son el segundo exportador a nivel mundial de aguacate, luego de México, que México tiene una tradición del aguacate de toda la vida. Es decir, y tomando en cuenta, Felipe, el boom gastronómico que significó el aguacate en los últimos tiempos. En todo lado explotó la demanda y era algo que a mí me llamaba la atención, teniendo nosotros nuestros valles de Tumbaco, Guayabamba. No haber tenido una participación más importante, y sí el Perú, que dedicó muchos de los valles costeños del norte, de la zona de Trujillo, Chiclayo, precisamente para este tipo de cultivo. Sí, y ojo, ¿no? Aquí sí depende de algunos temas. Por eso decía, este tiene que ser un plan que lo que vamos a presentar en agosto recién es la hoja de ruta. De ahí eso se tiene que discutir con la academia, se tiene que involucrar a la academia, al sector público, al sector privado, etcétera. Porque, por ejemplo, lo que dice bien Esteban, puede ser que en la zona que veamos ideal no hay riego. No hay riego. Necesitamos generar fuentes de agua, porque si no, no sirve de nada. Es decir, esta es la tierra ideal para sembrar el aguacate y no tienes agua. O sea, no podemos como país seguir haciendo las mismas reacciones y esperar resultados diferentes. Eso no existe. O sea, ¿qué futuro le estamos planteando a nuestros jóvenes, ¿no es cierto? A nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que de alguna manera estar organizados y tener un plan, que ese plan seguramente se tendrá que ir modificando a medida que la realidad vaya cambiando. Pero yo sí creo que en ese plan se tiene que hacer dos cosas. Uno, el fortalecer nuestras exportaciones actuales. Es decir, que el banano, por ejemplo, que tiene por ley, ya no hay como sembrar 1 hectárea adicional de banano, pero que en esa hectárea se le permita ser más productivo. El camarón igual, el atún igual, el cacao igual. Es decir, porque ya tenemos abiertas las puertas del mundo. Es decir, ahora los chinos nos salieron con esta famosa noticia de que hay este problema, ¿no es cierto? Que es un problema muy serio, que no es verdad, que a mi forma de ver me parece que es una medida paraarancelaria que está estableciendo China, porque les hemos metido camarón hasta el cogote a los chinos, porque los chinos quieren comer el camarón ecuatoriano. Es decir, le disfrutan tanto el sabor, la calidad, y el sector camaronero ha hecho un trabajo fantástico los últimos 15 años. Aprendieron de la mancha blanca, ¿no es cierto?, que les quebró, que fue una cosa muy dura lo que les pasó a ellos, pero aprendieron a poder ser productivos y aumentar su productividad sin tener riesgos sanitarios y de enfermedades, ¿no es cierto?, dentro de las piscinas acuícolas. Y ahora pueden soportar una demanda como la China. Imagínense, esto es importante. Hace año y medio, o hace 2 años, el camarón ecuatoriano no llegaba a superar los $1.200 millones. Lograron penetrar en el mercado chino y el año anterior cerraron con más de $3.200 millones. Le quitaron el puesto histórico por 2 años consecutivos al banano, de ser el primer producto de exportación. Y no puedes sembrar más piscinas acuícolas porque existe prohibición legal. ¿Por qué? Si somos buenos. Entonces, por eso te digo, Mario, que sí necesitamos un plan que haya coordinación, que en realidad el Ecuador se vuelque a ser un proveedor alimenticio del mundo y no cometamos las payasadas de querer tener ser exportadores de nanotecnología cuando no tenemos esa expertise. Tal vez en el futuro sí. Yo no quiero decir que el ecuatoriano no lo pueda hacer, pero no le metes todo el acelerador a eso y descuidas la fuente principal de tus ingresos, que eso fue lo que hizo el gobierno anterior. Y este gobierno, yo creo que de alguna u otra manera
la agenda comercial se ha acelerado, y le ha faltado un poquito más de velocidad. Al rato es como que va diésel, como dice Alejandro, ¿no? El diésel. Decisión. Sí, no sé si no tiene la fuerza política, ya entramos en un campo que no es del económico. Pero al final yo sí creo que si esto hacemos y nos ponemos del plan, yo creo que podemos empezar a proveer al mundo de mucho alimento y dar empleo al sector, a la gente. Y además lo que dijo Alejandro es una gran verdad, y yo sí quiero subrayar. El dinero del petróleo se va al Estado. Nosotros no lo volvemos a ver. Eso lo ven los políticos y quien decide qué hacen con esa plata. El dinero que viene al sector privado ya se queda en el sector privado y se multiplica. Se multiplica porque se ríe en la sociedad de buena forma. En cambio, el otro se queda en dónde también se quedará, que prefiero no decir nada porque vayan a estar grabando. Rodrigo, ¿tú tenías algo relacionado a cifras? Les acabo de pasar un cuadro de cómo ha sido el comportamiento de las cifras y estaba jugando un poco el tema de los vehículos. Y si bien los vehículos exportábamos en el 2014, no tengo datos más antiguos en este momento y es una falla mía, 66 millones entre enero y mayo, en este momento estamos exportando 21 millones. Pero digamos que este año ha sido atípico, entonces vamos al año pasado, ya estamos en 32 millones. Las exportaciones de vehículos desde el Ecuador eran muy importantes y para el sector automotriz le representaban un valor atractivo. Pero llegaron estas ideologías maravillosas con esta palabra tan debatida si se escribe salvaguarda o salvaguardia. Y terminamos viendo, en el 2013 se implantaron salvaguardas direccionadas en los primer trimestre a Perú y a Colombia. Y creo que el objetivo gubernamental de algunos iluminados era frenar las importaciones. Y en efecto, frenaron las importaciones, pero las exportaciones se fueron a pique. Y esto lo hemos compartido algunas veces. A veces cuando se estudia economía también se debe estudiar algo de física que en el colegio sí aprendimos. Y era la famosa tercera ley de Newton. Toda acción genera una reacción de igual o mayor magnitud. El momento que tú le pones un freno a un país, este país reacciona y terminamos más pateados y nuestras exportaciones hacia Perú y Colombia, por efecto de las famosas salvaguardas, siguen golpeadas. Y sí quiero coincidir abiertamente con Felipe. Un país geográficamente pequeño como es el Ecuador está sobresaturando, y no creo que sobresaturando, corrijo la palabra, está enviando cualquier cantidad de camarón a China, golpeando a otros competidores, y vienen reglas para arancelarias, probablemente también, que tendría otra palabra que me voy a guardar por un rato más todavía, que derivan en una denuncia bastante poco probable, primero, de identificarlo, y dos, que no afectó ni al empaque primario ni al camarón. O sea, fue una medida para arancelaria de ataque. Ese tipo de cosas son evidentes en estos casos. Y creo que el efecto que ha tenido el desarrollo del camarón ha sido ¿por qué? Porque tienen más mercado. Cuando estamos en mercados y pensamos en proteccionismo y pensamos en solamente nos vamos a vender entre nosotros, y somos 16 millones y medio de ecuatorianos, buenas gentes la gran mayoría, pero no nos abastecemos para comernos el camarón, el banano, el cacao, regalar rosas a todo el mundo. Es una maravilla tener 510 millones de europeos consumiendo, más los que se involucran con EFTA, más otro de los grandes mitos. El Ecuador tiene un acuerdo con la CAN más de 20 años y tiene acuerdo con Mercosur por otro tanto de años. Ya no hay protecciones que son salvaguardas y ciertas limitaciones al comercio por los primeros años. Y no estamos sobresaturados de productos ni argentinos, ni paraguayos, ni uruguayos. Por el contrario, tenemos la posibilidad de abrir puertas para acceder a esos mercados. Y eso, como bien se ha dicho, eso genera
mano de obra, empleo, encadenamientos productivos, recuperación de divisas. El proteccionismo al final del día, y esto, aunque me digan que los lecheros me cuelguen, el mismo hermano de Felipe, pues el proteccionismo termina matando. El proteccionismo termina matando. No, y ojo que es una fuente de corrupción enorme, ¿no? Ministro González, ¿dónde está el ministro González? En el Perú creo que está, ¿no? En el Perú le atraparon, creo. Pero él implantó las salvaguardias, implantó los cupos, hizo la restricción de importaciones. Y claro, esa es una fuente clarísima de corrupción. Si yo tengo acceso al ministro, compro el cupo, compro la cosa, quito mi producto de la salvaguardia, el uno está fregado pagando arancel, yo no. Entonces, obviamente, gano mercado. La libertad económica, Mario, que tú has mencionado, yo creo que es fundamental para el desarrollo del país, porque cada vez que hacen estas normas, alguien se beneficia, y es real. Quiero aprovechar algo porque me has dado algo, Felipe, y te voy a agradecer, esto sí, eternamente. También has hecho referencia a un grupo de empresarios que merodean dando círculos cual ave carroñera al Estado. Empresarios, diferenciémosles bien. Sí. O sea, pensemos, como hablaste medio de carroña, estoy pensando yo en gallinazos. Por eso les veo volando alrededor. El empresario gallinazo, ya le definimos hoy día. Empresario gallinazo, hay que tener cuidado porque aquí en el campo las malas lenguas dicen que cuando le disparas a uno pierdes la puntería. Hay que tener tino en eso, pero que estoy seguro que mientras más libertad económica hay, mayores posibilidades de crecimiento uniforme y equitativo también hay. Dentro de ese tema, hablemos un poquito del empleo. Hablamos de la generación de empleo, pero no hemos hablado del empleo, porque el empleo, hablamos de subsidios, de proteccionismo. Efectivamente, hemos basado nuestro marco legal en conceptos marxistas que ni siquiera pueden ser discutidos. Encuentro que liberales como mi amigo Pablo Lucio, para que sus argumentos sean escuchados medianamente, dice, cambiemos la ley en sus partes lógicas. Y aquí nuestro amigo Rodrigo, cuando habla de la ley humanitaria, nos dice, para cambiar la ley sin precarizar al trabajador, así tranquilamente, para que no le tiren piedras. Yo creo que nos han ganado el debate y creo que debemos recuperar y debemos cambiar con toda la estructura legal del Código del Trabajo que incluye una discusión seria sobre el salario mínimo. A ver, Mario, ahí sí topaste un tema. Alejandro el tema. Topaste un tema sensible, ¿no? A ver, más bien yo te iba a decir, creo que te equivocaste en el orden, porque siempre hemos intentado cambiar, siempre hemos procurado proponer, siempre todo eso. Nosotros, los sindicalistas, el gobierno, todo el mundo. Y el resultado es que hoy día tenemos una ley más rígida, ¿no? Es más rígida que la misma ley de la Iglesia Católica, creo que es hasta más rígida, ¿no? O sea, básicamente... Felipe no critica. No, así me entiende el Felipe, muy bien. ¿Verdad que yo soy bien católico, romano y apostólico? Somos. Algunos. Por eso hago la buena broma, pero a lo que voy es, esa rigidez nos ha dado un resultado que obviamente lo sabemos hoy día, y es que el desempleo cada vez es mayor, independientemente del tema coyuntural que es la pandemia. Pero ¿saben quién es el que tiene que proponer esto? El que no tiene trabajo. El que entiende que para ganarse su día a día hoy día, pues tiene que salir y batirse por sí solo, ¿no? Es decir, ver qué vende, ver qué hace, ver si le ofrecen cortar un jardín, y lo hace, ¿no? Y le pagarán $60, $20, $30, no sé cuánto, ¿sí? Pero a la larga, esa es la persona que entiende que si es que él quiere poder acceder a un trabajo sustentable, como lo hemos venido conversando, él es la persona que va a ser el mejor vocero de decir, oiga, la mejor manera de generar empleo es generar libertad a la empresa y al empleo.
¿Por qué? Porque la motivación de los dos es la misma. Por eso lo dije yo hace 2 semanas, no sé, que me pusieron como la frase del día, que es, por favor, o sea, los empresarios y los empleados no somos enemigos, somos necesarios del uno del otro, somos complementarios, porque el objetivo es el mismo. El problema es que aquí hemos satanizado este chistecito, y sí, lastimosamente la ley ecuatoriana hoy día es una ley prácticamente inviable, prácticamente, yo te diría, ¿para qué quieres contratar? Tú haces una encuesta ahorita rápida, ¿sí? Y la mayoría de empresas lo que está buscando invertir son inversiones que contengan o que conlleven la menor cantidad de mano de obra posible y la mayor automatización posible. Sí, o sea, eso coyunturalmente creo que funciona. Pero volvemos al tema inicial que ustedes dijeron. Lo importante. ¿Lo importante es generar estas coyunturas o lo importante es generar la estructura? Y a la larga lo importante es generar la estructura. Yo les diría, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo discutí hace unos 3 días, si no estoy equivocado, en que yo decía, esto no lo vamos a lograr las cámaras, esto no lo vamos a lograr el gobierno, ni tampoco los sindicatos, ni la academia, ¿no? Los únicos que van a lograr esto son las personas que hoy día no tienen un trabajo sustentable, porque son las únicas personas que van a tener el valor y la necesidad de decir las cosas claras, de decir yo lo que necesito es libertad, así como las empresas. Contráteme, yo estoy dispuesto a hacer el trabajo. Y dejar esta idea del marxismo y los derechos adquiridos, los derechos de cada vez son menores porque cada vez son menos trabajadores. Pero bueno, dele, Felipe. Hay unos datos muy reales, ¿no? Es un problema muy, muy complejo, muy, muy complejo. En el mes de octubre ya lo vivimos. Y para el mes de octubre, en todo el caos que sucedió en este país, yo creo que ahí teníamos una data de que 6 de cada 10 ecuatorianos estaban en el subempleo y en el desempleo. 6 de cada 10. Yo no sé cómo quedaremos después de la pandemia. ¿Serán 8 de cada 10? ¿Estarán en el subempleo y en el desempleo? Apenas 2 ecuatorianos de cada 10 tendrán un empleo estable. Es un desafío muy complejo. Y está claro que la estructura y la rigidez laboral en estos momentos no permite arriesgar al emprendedor, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo muy claro para que la gente que nos está viendo nos entienda. Si yo quiero mañana ponerme un negocio y tengo $10,000 para invertir, y esos $10,000 le meto al negocio, al primer emprendimiento, que de ley voy a quebrar, porque el primer emprendimiento es quebrado de una, seguro. Es decir, es muy difícil, la estadística es que uno tiene que emprender 1, 2, hasta 3 veces el emprendimiento para realmente poder hacer empresa, porque es normal, o sea, es un tema de experiencia. Si yo de esos 10,000 contrato 4 trabajadores, se quedan 6 meses conmigo y tengo que cerrar, a los 6 meses tengo que pagarles 3 años de despido intempestivo. ¿Por qué? ¿En base a qué? O sea, es una locura. O sea, la estructura laboral ahora no permite el desarrollo de nuevos negocios. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se va por afuera de la ley. Te contrato, pero no tienes contrato laboral. Y nos cruzamos los dedos para ver si es que no viene un inspector o lo que fuere, pierde la seguridad social, porque está perdiendo la seguridad social, porque no tiene ese aporte, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si no modernizamos, ampliamos las fronteras del derecho laboral en este país, no se va a generar más empleo, salvo que se generen en las industrias que mencionábamos hace un momento, que se generen nuevos negocios sostenibles en el tiempo, etcétera, etcétera. El tema de la minería puede generar trabajo, ¿ya? Porque son negocios rentables con unos índices de utilidad bien altos, pero en la estructura de costos actual es muy, muy complejo. Entonces yo sí creo que no hay que precarizar el derecho laboral, eso jamás. Todos los que hemos sido trabajadores de alguien sabemos que eso es así. No hay que precarizar, pero yo lo que sí creo es que hay que dar alternativas, modernizar y ampliar las fronteras del trabajo, en el sentido, el contrato por horas.
El mismo presidente Correa lo mencionaba 1.000.000 de veces. Nos equivocamos poniendo eso en la Constitución. Nos dejamos llevar por la pasión de los sindicatos. Contrato por horas era una gran oportunidad para poder generar. El problema es que nosotros normalmente normamos por excepción o normamos para tapar un problema de control. Teníamos una carencia de control del correcto cumplimiento de que no haya una explotación por el contrato por hora. Pero no es que el contrato por hora era malo. El problema era el control. Y lo bloqueamos constitucionalmente. Entonces no podemos generar contratos por hora. Imagínense un joven que está en la universidad, que le ofrezca un trabajo de 3 horas al día. Se le pagaba las 3 horas y él seguía estudiando, seguía trabajando. Aportación al IES, etcétera. Pero simplemente lo que había era la libertad de desvinculación de lado y lado. Eso ya no existe, el país no existe. Y Rodrigo y Alejandro en esto me dan clases a mí, ellos han estado mucho tiempo en el tema laboral, pero es un tema real que hay que discutirlo y discutirlo seriamente como ecuatorianos. O sea, no se puede caer en los sindicatos no quieren perder su control, su poder, ¿no es cierto? Porque es su discurso de tarima. Hay, por el otro lado, hay políticos que obviamente ganan de eso, pero la sociedad es la que pierde. Y tenemos un problema muy serio enfrente. Ya les digo, yo creo que 8 de cada 10 ecuatorianos van a estar en el desempleo, en el subempleo después de la pandemia. Y es un dato real. No sé, Rodrigo, si me corriges con estos datos. Al momento, obviamente no es que se han creado muchos puestos de empleo en estos últimos 6 meses. Solamente considerando las desvinculaciones que están registradas en el IES, estaríamos hablando de que ya nos estamos acercando a que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo pleno. O sea, qué más bueno, o menos me exageré. No. Tranquilo. Qué bueno, pero... No, Felipe. Al momento, las proyecciones de la misma Organización Internacional del Trabajo habla de una pérdida de 800,000 puestos de empleo. O sea, estaría un poquito más de 8.2, 8.4 ecuatorianos al final al cerrar este año. Si no se rompe la sobrerigidez laboral que tenemos en el Ecuador, confío que pase lo que diga Alejandro, que la gente que está necesitando trabajar y ante las absurdas reglas laborales que tenemos, porque no son calificables de otra forma, tengan que salir a manifestarse ya públicamente para ver si estos 137 amigos y no tan amigos caen en cuenta de que el populismo laboral y el populismo legislativo son nefastos. Lo que sí saquemos una muy buena idea en este programa, ¿no? Que los empresarios no somos los llamados a hablar de esto, porque ¿sí? Estamos estigmatizados, o sea, un empresario, no, ya está queriendo explotar, sacar más utilidad, etcétera, etcétera. Pero tal vez sí deberían organizarse una federación de desempleados del país o lo que fuere, pero de ellos debería venir la propuesta de reforma, porque obviamente es una voz, me parece, más autorizada que los sindicalistas de toda la vida, que obviamente han hecho lucro y política de explotar, más de eso sí, a quien dicen defender. Ya para ir cerrando, estamos en el tramo final. De acuerdo a sus sectores, concretamente en el caso del sector florícola, ¿cuál ha sido el golpe mayor y qué previsiones hay para el final de este año? A ver, el sector florícola tuvo el golpe de octubre, que fue un golpe muy fuerte, sacudió mucho al sector, y la pandemia para el sector, te diría que ha sido o sea, está en un estado crítico la floricultura. Pasó de vender 0 durante 3 semanas, las 2 últimas de marzo y la primera de abril. Subió un poquito para el Día de la Madre y luego llegó a un estable 11-50% más o menos diario. ¿Alcanzaron para el Día de la Mujer? ¿Lo alcanzaron bien? No, llegamos al 41% de lo que normalmente se llega. Es bajo. Yeah. Me sé las fechas por culpa del Edwin, porque él es el que me cuenta las fechas. El Día de la Mujer sí, el Día de la Madre es lo que me refería. El Día de la Madre ya estaba en pandemia, ¿no? Y después sí, porque el Día de la Mujer fue en el límite del inicio de todo el desastre este, ¿no? Sí, pero a lo que yo voy es,
estoy hablando de la parte productiva y cuánto de esa parte productiva se vende. Hoy día el sector está llegando al 50% de la capacidad de venta. Pero lo crítico no es eso. Eso es grave. Lo crítico es que el Valentín, el Día de la Mujer, que son las temporadas fuertes, no están pagándose. ¿Sí? Claro. Porque las empresas que compraron flor tampoco es que están bien. Es decir, los mercados se paran, pues se paran los pagos. Y eso es lo crítico. Las empresas no quiebran necesariamente por temas de rentabilidad, quiebran por liquidez en la mayor parte de casos. Y el caso crítico ahorita es liquidez. Viene el verano, no va a haber matrimonios, no va a haber graduaciones, no hubo graduaciones, no hubo eventos, entonces tampoco hubo venta de lo que se vende, lo poco que se vende en verano. Y de aquí pues veremos qué pasa desde septiembre, que creería yo que el consumidor tradicional de flores va a seguir priorizando su gasto en cosas que no son suntuarias, como son alimentos y medicinas, por obvias razones. Lo cual nos va a complicar tremendamente. ¿Y la reactivación en los mercados externos que se nota y que se ve en Europa, en Asia, no tiene alguna influencia positiva? Somos bienes suntuarios, o sea, no necesariamente eso significa que una reactivación de mercado se va a dar necesariamente en el mismo impacto, el mismo porcentaje que en un bien primario, por un lado. Por otro lado, o sea, ustedes han visto que la TAM hizo un filing de quiebra en Estados Unidos, Avianca hizo lo mismo, KLM está por hacer lo mismo, Iberia hizo lo mismo, es decir, toda la parte logística que tiene que ver con flores está prácticamente quebrando, porque obviamente no existe la demanda total entre carga y pasajeros que sustentaban este tipo de negocio, ¿sí? De una u otra manera, y claro, eso va complicando más aún. Entonces, en Europa, más allá de no tener una demanda suficiente para el volumen de flor, no hay ni siquiera la oferta suficiente en espacio para poder llegar con esa baja demanda a ese mercado. Es realmente crítico. La situación de flores, lastimosamente, no como el camarón, no como el banano, no como el atún, es muy diferente por ser un bien suntuario. Sin embargo, de eso yo lo que les digo es el sector ha pasado muy fuertes eventos durante sus 40 años de vida. Lo ha hecho solo. Nunca ha podido contar lastimosamente con el gobierno o con fuentes externas. Ha tenido que hacerlo por sí mismo. Lastimosamente, no creo que vamos a tener otra alternativa que hacerlo así. Y así venimos trabajando. Es decir, hemos ido incorporando cosas, hemos ido cambiando ciertas cosas y yo creo que el sector en sí no se va a quedar quieto. Hay parte del sector que está lastimosamente desvinculando flores de su proceso y entrando en procesos como arándanos, como el cannabis, como otro tipo de cultivos alternos, altamente tecnificados, viendo oportunidades y ver si es que por ahí sale. ¿Cómo nos hubiese sentado bien tener el plan comercial de exportaciones del Ecuador hoy en día? Porque hubiese sido un momento bueno en que, por ejemplo, la industria de flores hubiese generado estos cambios con la rapidez con la que está haciendo ahorita los cambios hacia arándanos y hacia cannabis. Pero lo hubiese hecho bien entendiendo cuál es de esa demanda real y cuál es de esa agenda comercial real que tiene el Ecuador. ¿Cuál es la calidad del cultivo después de todos estos meses que están así, Alejandro? Bueno, primero, el sector se redujo 17% en hectáreas, es bastante, es muchísimo. Por eso hay casi 20,000 personas menos en el sector. Primera cosa. La segunda cosa es que el sector, justamente al no vender y ser un cultivo que demanda y exige de mano de obra diaria, constante, tenía que de una u otra forma bajar el metabolismo de la planta, ¿no? Es decir, que la planta produzca y consuma menos, para que demande menos mano de obra y demande menos fertilizante y otro tipo de insumos. Eso se hizo. Hoy día estamos viendo el resultado de eso.
¿sí? Hoy día la producción está básicamente entre el 30 y el 35% de su capacidad, porque justamente el efecto de haber hecho eso lo estamos viendo hoy día. El cultivo es un ser vivo que, pues, si le comienzas a cambiar el metabolismo, va a producir menos, o va a favorecer menos la floración, que es lo que buscas en la flor. Y ya, o sea, tendremos que cambiar en el ciclo, ver cómo progresa, eso lo están haciendo hoy día las fincas, pero obviamente también, vuelvo y repito, todo esto demanda y exige liquidez, que es lo que no hay. Creo que la misma pregunta para Felipe. ¿Cómo está el resto de las exportaciones? ¿Cuáles son las proyecciones y cómo le ves al aparato productivo? Porque al final lo que nosotros tenemos es una industria que está atrás de todo esto. Bueno, a ver, el mes de mayo no resultó tan malo como yo me hubiera esperado. Esto no quiere decir que estemos bien. El mes de abril, 23 de 27 sectores de exportación cayeron. Hubo una caída de alrededor del 9% de las exportaciones. En el mes de mayo, sin embargo, subieron, pero arrastradas por las exportaciones tradicionales. Ahí estamos hablando de que ya se redujo el número de sectores perdedores. Pero imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de reducción del número de sectores perdedores, cuando debería ser, es muy importante eso, ¿no? En el mes de mayo tenemos que 15 de los 27 sectores perdieron. Es decir, ya creo yo que a partir de junio, julio, ya va a haber sectores que van a dejar de perder, y eso es importante. Pero es muy complicado darte un pronóstico, porque depende de cada mercado destino, depende de cómo se abren los países de la pandemia, y lo que bien decía Esteban hace un momento de Rusia justamente cerrado en el Día de la Mujer Rusa, el sector agricultor sufrió muchísimo, pero va a haber algunos sectores que sí les va a complicar levantarse, porque obviamente son productos que lamentablemente para las economías de las familias a nivel mundial se pueden llegar a considerar suntuarios, ¿no? Es decir, la flor, por ejemplo, la flor es un producto suntuario. Si yo no tengo un evento, si no tengo un matrimonio, si no tengo una convención, si no tengo un hotel abierto, etcétera, obviamente dejo de consumir la flor, ¿no? Es decir, la flor adorna, la flor embellece este tipo de eventos. Entonces, el confinamiento, lógicamente, hace que no se consuma. Pero los sectores, yo te diría, los sectores que están dedicados a los alimentos, han tenido muy buen crecimiento, y sorprendentemente también otros sectores industriales como por ejemplo madera. A madera le ha ido muy bien, pero también hay que ir viendo la estacionalidad de ciertos productos. Por ejemplo, el banano ha tenido meses muy buenos porque obviamente el invierno ya se acabó, es decir, pero es la temporada alta del invierno del hemisferio norte, es la temporada alta de consumo de banano, de la fruta. El camarón ya se recuperó este mes, lo cual es bueno. Esperemos que con este problema del camarón no se solucione muy rápidamente. El presidente Moreno yo creo que ha actuado de una forma muy buena. Él personalmente mandando una carta al presidente chino sobre las exportaciones, a pesar de que son de 3 empresas, son una de las 3 empresas más grandes exportadoras del país, y sobre todo por lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La necesidad de dólares del Ecuador. Entonces, si el sector exportador empieza a tener problemas, sobre todo el sector en camarón, con el Asia, vamos a tener menos divisas. Es grave el tema, ¿no? Yo creo que ha actuado bien, pero muy difícil hacer un pronóstico. Ahí tal vez el Alejandro me puede ayudar, pero yo creo que si logramos sostener las exportaciones que realizamos en el 2019 y un crecimiento un poco adicional a eso, yo me daría por servido. A pesar de que obviamente las perspectivas que habían en enero y febrero era de que íbamos a romper todos los récords en exportaciones no petroleras de este año, porque estaban creciendo, había sectores que crecían a 2 dígitos, ¿no?
El problema real que teníamos eran las exportaciones no tradicionales, porque las no tradicionales en el 2019 ya cayeron un 4% y por problemas estrictamente de competitividad, ¿no? Entonces, ahí estábamos con esos inconvenientes, pero las tradicionales estaban teniendo unos índices de crecimiento enormes. Y fue bueno enero y febrero que haya sido así, porque eso aguantó los meses más duros del encierro, que fueron marzo, prácticamente no, porque las 2 semanas de marzo algo se logró, pero abril y mayo, que han sido tan duros, no, es que no se puede hablar de meses, en realidad serían las 2 semanas de marzo y todo el mes de abril y las 2 primeras de mayo, más o menos ahí, que fue donde más fuerte hubo el problema de logística, los municipios no hacían caso de lo que decía el COE nacional, la gente no iba a trabajar por el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hubo un promedio de producción del sector exportador de alrededor del 45%. Y yo creo, ya estamos sacando los nuevos cálculos para ver en junio, entre mayo y junio, cuál fue el promedio. Yo creo que ese promedio ya subió en producción y obviamente ya están los resultados de mayo, que ya ha habido un crecimiento. Ya dejaron, como les digo, ya de 23 a 27 sectores de pérdida en abril, bajar a 15 es un aliciente. Y esperemos que el próximo mes ya no hayan menos sectores perdedores y el siguiente mes así. Pero muy, muy complejo. Yo creo que esto hay que irlo midiendo mes a mes. Y hay que ir cuidando muchísimo la liquidez. Eso es para mí, para nosotros, yo creo que este año es el reto. Por eso nos opusimos a los impuestos que quería cobrar el gobierno, porque iba a ser una presión de liquidez enorme. No era el momento de recaudar. Eso yo creo que fue el argumento del sector exportador. Porque una empresa con utilidades puede quebrar. Una empresa con liquidez y pérdidas puede subsistir. Es así. Entonces, el tema es la liquidez, cuidar muchísimo la liquidez para tratar de sobrellevar esto y esperemos que no hayan otra vez cierre de mercados. Ese es el problema, ¿no? Y estamos viendo que parece que se abren unos mercados y tenemos después noticias 2, 3 meses que otra vez ya se cerraron, están otra vez en confinamiento, etcétera, 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 ¿no? Y productos que también se comen en restaurantes, como el mismo camarón, por ejemplo, en todos los Estados Unidos, que son productos cotizados. Claro, si no, la gente no acude a esos sitios, es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, hay que irlo midiendo. Ha habido una buena noticia, por ejemplo, los enlatados, la comida enlatada ecuatoriana, arvejitas, garbanzos, frijoles, etcétera, se han estado vendiendo muy bien por las plataformas de e-commerce, plataformas como Amazon, se han estado comercializando de muy buena manera, y eso también es importante, ¿no? Porque ya una vez que llega y ya se prueba, la gente ya se queda con el consumo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco, no puedo responder su pregunta, lamentablemente, pero de alguna manera esas luces hay que irlo midiendo y, insisto, esto hay que irlo analizando mes a mes. Muy gentiles ustedes por estar con nosotros en este panel de domingo. Nos acompañaron Felipe Rivadeneira, el presidente de FedExport, y Alejandro Martínez, el presidente de Expo Flores. La despedida final con ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Una buena noche y gracias por recibirnos. No, a ustedes. Y muchos éxitos por su programa. Que estén gracias. Muy bien. Una excelente semana. Gracias, Felipe. Fuerte abrazo. Gracias, igual. Felipe. Gracias, Alejandro. Chao. Rodrigo, Mario, palabras finales cortitas que nos estamos yendo ya. Así, términos rápidos, yo creo que debemos comenzar a darnos cuenta de la importancia de los mercados y creo que el nuevo consumidor y el ejemplo de los enlatados nos da una buena pauta. El nuevo consumidor va a buscar productos que tengan certificaciones, trazabilidad y que le den ciertas garantías sanitarias. El Ecuador tiene un potencial productivo y deberíamos dejar de hablar del potencial para hablar de cómo hemos crecido y cómo deberíamos seguir creciendo y deberíamos seguir abriéndonos al mundo, a las nuevas oportunidades. La competencia crea excelencia. Buenas noches, Mario. Después de esta maravillosa noche en la que hemos topado temas de fondo, abrimos los ojos nuevamente a la coyuntura y estamos en una semana complicadísima. Veamos qué nos depara la semana. Les deseamos buena noche a todos. Lo mismo de mi parte. Seguro que esta semana va a estar manejada por el tema de la
terna vicepresidencial, así que capaz que el próximo domingo volvemos a aquello que no es tan importante, según lo que se planteó esta semana, y que en efecto no lo es, porque al lado de la producción y al lado de la necesidad de generar trabajos y recursos, evidentemente que resulta complementario nada más. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chao. Listo, señores. Muchas gracias, yo también tengo que irme volando, les agradezco. Corra. Gracias, chao. Nos vemos. Chao. Chao.